Acabo de ver que el micrófono de la cámara tiene también un micrófono, lo cual creo que explica algunas cosas. Pero bueno, sí está medio feo ese micrófono. Entonces este en teoría ya es el micrófono de estos audífonos. Tengo un micrófono, pero pues ya se le fregó el cable. Veamos qué tal suena. Probando 1, 2, 3, a ver, parándome. No, no manches, se ve. Bueno, no me alcanzo a ver. Ay, güey. A ver. Veamos qué tal sale esto. Después de como chorro mil pruebas, pero bueno, y a pesar de que me estoy viendo aquí en el monitor, pues ya. Esta es la prueba de audio definitiva. Grabamos. Bienvenidos a este tema de historia o no sé. Creo que lo voy a subir a la pirámide del jaguar. No sé si vaya a ser el primer video o no. Es el primer video que estoy grabando. Pero bueno, el día de hoy voy a contarles un poco de la historia y sobre todo lo que pienso de Jaufré Raudel. Bueno, para los que no sepan, Jaufré Raudel fue un poeta y trovador medieval de lo que hoy es Francia. Él es occitano. El pueblo occitano es una población, hablan una lengua que es el occitano y entran dentro de lo que es el territorio actual de Francia. Se ubican sobre todo al sur. Entonces Jaufré Raudel fue un poeta occitano que vivió entre los siglos 11 y 13, me parece, de esta edad moderna, bueno, después de Cristo. Y bueno, es una historia que me parece apasionante. Voy a hablarles un poco de cómo conocí a Jaufré Raudel y todo eso. Bueno, todo comenzó por ahí del año de ¿qué era? Bueno, fue hace como 2 años que conocí la historia de Jaufré Raudel. Y aquí fue que todo empezó. A ver, permítanme. 1TV. Bueno, todo empezó porque yo, me estaba empezando a apasionar por temas de, sobre todo el mundo árabe y demás. Pero dentro de todo, empecé como con Troya y todo eso. Pero dentro de todo también empecé a ver como parte, o me empezó a gustar la historia de la Edad Media. Y me pregunté un poco por la gente común, de a pie, digámoslo así. Porque digamos, en la antigüedad era prácticamente imposible que quedara algún registro tuyo si no eras rey o alguna persona importante, ¿no? Pero entonces pensé en los trovadores, que son gente más común, digámoslo así. Y yo quería saber, si alguno había tenido como un impacto particular, ¿no? Entonces así tal cual busqué trovadores medievales famosos, o no sé exacto qué es lo que busqué. Pero esto lo encontré en Wikipedia, ¿no? Y dentro de lo que encontré la historia de Jaufré Raudel. Bueno, en una pintura específicamente de Jaufré Raudel, que me impactó mucho. Ya luego vi que era de Jaufré Raudel muriendo en brazos de la reina de Trípoli. Entonces, a raíz de eso investigué más de Jaufré Raudel. Y así, les voy a contar brevemente su historia y lo que pienso acerca de toda esta cuestión. Bueno, Jaufré Raudel nació en lo que es Braille, Francia. Y pues no se sabe realmente demasiado de su vida. Lo que se sabe, que también esto es importante destacar, porque muchas de las fuentes por las que conocemos la vida de Jaufré Raudel son las vitas trovatorescas, que eran escritos de otras personas posteriores muchas veces a la vida de los autores, donde se narraban
pues eso, sus vidas y lo que se conocía, sus canciones también. Y entonces lo que se sabe gracias a estos escritos de Jaufré Raudel es que él era, bueno, como mencionamos, era un poeta occitano y que digamos ya, o sea, digamos era ya un hombre más o menos grande, o no se sabe exacto, pero el punto es que en algún punto de su vida desarrolló un amor profundo por la condesa de Trípoli, una zona de lo que hoy es Líbano. Y entonces, pues yo creo que por sobre todo dichos y demás de la vida de esta dama y de su belleza y demás, empieza a desarrollar un amor profundo por la condesa de Trípoli sin siquiera conocerla, sin siquiera haberla visto nunca, ¿no? Entonces, o sea, aquí hay cierta, hasta donde he investigado, hay cierta certeza y no. O sea, como que se mezcla un poco el mito con la verdad. Pero lo que se sabe un poco es que se embarcó en Marsella como cruzado, participó en la segunda cruzada. Y uno o parte de sus objetivos era ir a lo que es Tierra Santa y conocer a la condesa de Trípoli, ¿no? Y en el proceso, o sea, en todo este tiempo, lo que hizo Jaufré Raudel fue estarle escribiendo poemas y demás canciones a la condesa de Trípoli. De hecho, muchas de las características de la poesía de Jaufré Raudel y de sus canciones se basan en el amor romántico, o sea, ¿cómo se dice esto? Idealizado y sin esperanzas también, ¿no? También para esto recomiendo un video de una persona que ya no hace videos, pero que se llama el señor Cuervo, lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, después de esto, aquí es donde ya se mezcla más el mito con la realidad, pero parece ser que llegó a lo que hoy es Palestina, pero que, o sea, venía enfermo del viaje también, ¿no? Y aquí es ya donde la parte que, o sea, más dudosa, llamémoslo así, donde, digamos, Jaufré Raudel, lo que dice la leyenda es que llegó al castillo de la condesa de Trípoli. Bueno, no al castillo, al lugar de su residencia, pues no sé si el término más correcto es castillo, pero al palacio de la condesa de Trípoli. Y entonces que al estar sumamente enfermo, solicitó audiencia con la reina, ¿no? Y que los guardias de ahí, pues que le negaron la visita. Y y se burlaban de él, ¿no? Entonces, Jaufré ya estaba muriendo. Y entonces al oír esto, la reina bajó. Y entonces cuando, o sea, que lo cargó entre sus brazos. Y entonces Jaufré Raudel, al momento de estar con ella, con la condesa de Trípoli, o sea, que recobró el oído y la vista, vaya, revivió casi. Y entonces que, o sea, lo que se narra es que que cuando la oyó supo que era ella y que loaba a Dios que lo había mantenido vivo hasta que la hubo visto. Y pues que una vez hecho esto, murió en sus brazos. Y que por esta situación la condesa de Trípoli lo mandó a enterrar en el palacio. Y que después de eso se hizo monja la condesa de Trípoli. No sé eso que implique. Pero aquí va entonces finalmente tal vez lo que yo puedo aportar o mi opinión y pensamiento respecto a esto. A ver, todo indica, o sea, la verdad, y esto es que hay que importante declararlo, o sea, en historia creo que nunca hay que suponer demasiadas cosas, ¿no?
por ejemplo, justo el otro día estaba leyendo un texto de el Códice Mendocino y de cómo llegó a Europa y demás. Y hay una ruta bastante convincente de unos piratas que, o sea, robaron el barco donde venía el códice y después o sea, se lo llevaron a un intelectual francés y luego así pasó por algunas manos hasta que llegó a un inglés, ¿no? El problema es que, o sea, digamos, sobre todo con las fechas, el problema que se dice es que, o sea, esta persona, pero se piensa que esta persona tenía como una percepción o idea, digámoslo así, donde él alteraba las fechas de los eventos o de las cosas que estaban pasando para como que encajaran con cómo se sentía en la vida, una cuestión así, o sea, digámoslo así. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Ahorita es 2025, pero supongamos que siguiendo esto, o sea, como que a nivel de desarrollo mío, digámoslo así, me siento en 2020 o 2022, ¿no? Entonces yo voy y algo que estoy haciendo ahorita, le pongo la fecha de 2022. Entonces eso pasó con este códice también en una marca que tiene. Bueno, una de las marcas que tiene. Y entonces, pues ese es mi punto, ¿no? No se pueden suponer demasiadas cosas en historia, ¿no? Ahora, en cuanto a Geoffrey Raudel, volviendo al tema, a ver, parece ser que esto es ya mi opinión o interpretación o lo que pienso. Parece ser que es una persona que sí tuvo, o sea, que sí, vaya, que sí es una persona tal cual a la que se le atribuyen varias obras, varias trovas medievales. Y la cuestión de la condesa de Trípoli, yo siento que puede ser cierta también. Aunque creo que me parece que en su obra nunca se menciona explícitamente tal cual a la condesa de Trípoli. Aún así me parece factible, ¿no? Ahora bien, ya el encuentro con la condesa de Trípoli y el enterramiento y lo que hizo después me parece un poco menos factible, ¿no? Yo creo que realistamente lo que pudo haber pasado es que sí llegó a Tierra Santa, pero a Palestina y Líbano tales, pero de ahí en fuera yo no me atrevería a meter las manos al fuego de nada, ¿no? Sobre todo porque muchas de estas vitas trovatorescas, o sea, tenían la intención de, o sea, eran muy románticas y tenían la intención de lo pasional, digámoslo así, y sobre todo también con la época, y pues sí, o sea, narrar algo muy épico antes que contar fidedignamente o sea, vaya, los acontecimientos, lo ocurrido. Entonces esos son los únicos temas que tendría con respecto a Geoffrey Raudel. Pero aún así me parece una historia muy interesante. O sea, no sé, como también lo menciona un poco el señor Cuervo ahí, pues casi como para hacer una película o algo así, ¿no? Pero bueno, no sé, eso es lo que pienso. Me parece una historia muy bella. Cuando yo empecé a leer y a oír acerca de esta historia, me pareció algo sumamente, o sea, no sé, me conmovió mucho, ¿no? Entonces, bueno, me parece sumamente apasionante toda esta leyenda de Geoffrey Raudel. Pero igual me gustaría conocer su opinión. ¿Qué piensan? ¿Ustedes piensan que si pasó el encuentro con la condesa de Trípoli o no? ¿Qué opinan? ¿Les gusta esta historia? Déjenlo en los comentarios, los leo. Y ahora sí, sin más que decir por el momento, hasta la próxima.